202. Buenas tardes, hermanos. En este momento empezamos el último día del seminario. Estamos agradecidos porque tuvimos esta oportunidad de poder escuchar el Evangelio por medio del siervo que nos visitó desde Brasil. En este momento vamos a empezar cantando algunos himnos. Vamos a empezar cantando el himno 202, Ven al Señor Jesús. 202. Tú si del mal perdón buscas hallar, ven al Señor Jesús. Él en la cruz murió por vida dar, ven al Señor Jesús. Ven al Señor Jesús. Ven al Señor Jesús, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Al asediar a Satán con el temor, ven al Señor Jesús. Con su poder serás un vencedor. Ven al Señor Jesús. Ven al Señor Jesús. Ven al Señor Jesús. Pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Largo es el caminar, cansado estás. Ven al Señor Jesús. Él le da amor, consuelo, vida y paz. Ven al Señor Jesús. Ven al Señor Jesús. Ven al Señor Jesús, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. No temas al caer en la oscuridad. Ven al Señor Jesús. Él en la noche da seguridad. Ven al Señor Jesús. Ven al Señor Jesús. Ven al Señor Jesús, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Vamos a cantar otro himno más, el himno número 26. 26, Castillo fuerte es nuestro Dios. Vamos a cantar todos juntos. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo.
escudo. Con su poder nos librará, en todo trance agudo. Con furia y con afán, acusanos Satán, por armas deja ver, astucia y gran poder, cual no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros brillará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo Él solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén. Vamos a cantar otro himno más, el himno número 208. 208, con voz benigna te llama. Vamos a cantar todos juntos.
voz benigna te llama Jesús, en invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Hoy te convida, hoy te convida, vos bendecir, da benigna convídate hoy. A los cansados convida Jesús, con compasión, mírale dolor, dale tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, hoy te convida, vos bendecir, da benigna convídate hoy. Siempre aguardando se encuentra Jesús, tan en tu esperar, con tanto amor. Ven a sus planetas con tu aflicción, tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, hoy te convida, vos bendecir, da benigna convídate hoy. Vamos a cantar otro himno más, el himno 320. 320, paz, la paz, el don de mi Dios. Vamos a cantar todos juntos, por favor. Por Cristo la paz hecha fue, mi deuda pagó. Acepto ya su obra por fe. Hay paz en mi corazón. Paz, paz, sí, paz, don que recibo de Dios. Qué maravillosa es la paz, el don de mi Dios. En mi corazón tengo paz, sirviendo fielmente a mi Rey. Es fácil su yugo llevar y es justa su santa ley. Paz, paz, sí, paz, don que recibo de Dios. Qué maravillosa
maravillosa es la paz, el don de mi Dios. Si en Él permanezco y soy fiel, no habrá tentación ni dolor, ni prueba que me haga perder la paz de mi corazón. Paz, paz, sí, paz, don que recibo de Dios. Qué maravillosa es la paz, el don de mi Dios. Buenas noches. Muchas felicidades a todas las madres valientes. Ustedes saben la diferencia entre la madre y una mujer, ¿verdad? Las madres son más valientes. No cualquier mujer puede ser madre, sino la mujer que se entregó su vida para dar la vida nueva puede ser madre. Las madres pueden entregarse otra vez por sus hijos. Y así nosotros también empezamos nuestra vida a través de nuestra madre. Y ¿pasaron bien el Día de Madre con su familia? Muchas felicidades otra vez. Aprovechando este feriado del Día de la Independencia de Paraguay, podemos organizar este seminario bíblico y el campamento coreano también. Fue muy lindo, ¿verdad? Y yo viendo a los jóvenes que estaban muy contentos, felices. Si están felices por el campamento coreano, podemos hacer a menudo, ¿verdad? Sí. Y yo también estoy muy agradecido al Señor y contento por esta oportunidad que Dios nos permite con el pastor José Kim. Escuchando el mensaje cada momento también, Dios me hace recordar cómo Dios trabajó en mi vida también. Y no puedo menos que glorificarle a Dios que trabajó en la vida del pastor José Kim. Así Dios levantó la iglesia en Brasil. A través de él, Dios trabajó en el corazón de mucha gente también. Durante muchos años, Pastor José Kim fue el expositor principal del aula del Evangelio en el campamento en Corea. Fue un pastor muy famoso en el Evangelio. Yo también estuve en su clase varias veces cuando era colegiante y joven. Eso me ayudó bastante. Es un placer para nosotros invitar al pastor José Kim y pasar unos días con él escuchando la palabra de Dios. Es una bendición que Dios nos permite a la iglesia de Paraguay. En esta noche también Dios va a trabajar grandemente en el corazón de cada uno de nosotros a través de la palabra de Dios que nos permite a través de este expositor, Pastor José Kim. Entonces, vamos a empezar la última noche de este seminario bíblico con la oración del anciano Yongbok Lee de la Iglesia Buenas Nuevas, Asunción.
기도드리겠습니다. Oremos. 하나님 아버지 참으로 감사드립니다. Señor Padre Dios, le agradecemos. 이번 집회에 김범선 목사님을 보내주신 것을 참 감사드립니다. Estamos agradecidos por enviarnos a su siervo, Pastor José Kim. 목사님이 오셔서 브라질 소식을 전해주셨습니다. Él nos notificó el estado de Brasil. 2월달에 그 집회 때 어려운 얘기를 들었습니다. También nos contó acerca de la dificultad que pasó en febrero. 그리고 2층 지붕을 올리는 얘기를 들었습니다. También nos contó cómo él sobrepasó ese caso de alzar el piso de arriba. 참 하나님께서 도와주신 것에 대해서 참 감사드립니다. Estamos muy agradecidos como usted ayudó. 2월달의 집회는 하나님께서 도우신 얘기를 들었습니다. También escuchamos cómo usted ayudó en el mes febrero para el seminario. 처음에는 참으로 어려웠다고 그랬습니다. Al comienzo realmente fue un sufrimiento bastante grande. 이사야에서 영감을 얻으셨다고 했습니다. Y él recibió la fuerza en su corazón a través del libro de Isaías. 참 처음에는 어려웠는데 참으로 하나님께서 도우셔서 그 집회가 아름답게 이끌어졌다고 했습니다. Al comienzo fue muy difícil, pero por la ayuda de Dios realmente fue muy hermoso. 이사야서 6장 5절에 참 이사야가 망했다고 했습니다. En Isaías capítulo 6 versículo 5 dice que él ya fracasó. 그 일을 뒤집어서 이사야서 6장 7절에서 하나님께서 제사함을 얻었다고 했습니다. Y revolcando eso, en el siguiente versículo dice que Dios lo hizo justo. 그 집회가 정말로 아름답게 끝났다고 그랬습니다. Y de verdad ese evento fue terminado de una manera muy hermosa. 하나님 아버지 또 우리 파라과이도 참으로 내년에 세계대회가 있습니다. En Paraguay también tenemos el campamento mundial el año que viene. 세계대회도 주님께서 도와주시고 Usted ayude para el campamento mundial. 분명히 어려운 일이 있을 겁니다. De seguro habrá dificultades, Señor. 그 어려운 일이 축복이 될 것입니다. Y esa dificultad será una bendición. 하나님 우리 그 일을 도와주시고 주님께서 Ayude, 인도하여 Señor. 주시기를 합니다. Y guíenos, por favor. 하나님 아버지 우리 그 파라과이 교회가 건축 증축 문제가 있습니다. También tenemos el problema de ir avanzando un piso más en la iglesia, Señor. 이 증축 문제는 브라질의 그 지붕 올리는 거 비슷한 환경입니다. También tenemos el mismo ambiente con el caso de Brasil. 하나님이 도와주셔야 이 공사가 정말로 안전하게 진행될 수 있습니다. Dios, usted tiene que ayudar para que esta construcción pueda terminar de una manera segura. 주님께서 인도하여 주시기로 합니다. Guíenos, Señor. 하나님 아버지 오늘 마지막 날입니다. Señor, hoy es el último día. 주님께서 정말로 은혜를 입혀 주시기로 합니다. Permítanos su gracia. 이곳에 참석한 분들이 참으로 하나님의 말씀을 받아서 Estas personas que están participando aquí, que escuchen, reciban la palabra de Dios. 신앙생활에 정말로 도움이 될 수 있게끔 인도하여 주시기로 합니다. Y que les sea de ayuda para poder vivir la vida de fe, Señor. 또 한국에서는 전도 집회가 있습니다. 인천에서. Ahora en Corea, en Incheon, están teniendo el seminario bíblico. 그 집회를 주님께서 인도해 주시고 También guíe ese seminario. 박 목사님을 붙들어 주시기를 원합니다. Usted sostenga al pastor Oxupar. 참 모든 거 주님께 맡깁니다. Todas las cosas encargamos en sus manos, Señor. 예수님으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. La construcción que tenemos nosotros no es un problema. La traductora utilizó un vocabulario que no es correcto. No es problema, sino es una bendición. ¿Es cierto? Tal vez podríamos mencionar como una tarea pendiente que aún no ejecutamos, pero no es problema. Pero igual, escuchando la prédica del pastor expositor, nos da mucha esperanza y ánimo, ¿verdad? Y esta obra va a ser un poco más grande y complicado porque nosotros no podemos levantar el techo con el gato así despacito, porque tenemos que levantar 2 niveles más. Entonces, tenemos que reforzar los pilares desde la fundación, luego desarmar el techo
y levantar 2 niveles más y techar otra vez. Y eso también va a ser una obra muy importante y buena, porque podemos mejorar nuestra estructura. La verdad que, no sé, ustedes habrán visto el modelo de la estructura del techo nuestro, y no me gusta este modelo, pero era más económico, por eso elegimos ese modelo. No había otra opción en aquel día, por el apuro que tuvimos. Pero esta vez podemos techar mejor, más firme, que podremos usar hasta que venga el Señor. Hermano Lucho tiene que decir amén, porque él va a hacer... Usted va a trabajar a full, ¿verdad? Sí. Mientras tanto, en la construcción anterior, hermano Lucho no estaba con nosotros, pero ahora está con nosotros. Estaba en Argentina en aquel momento, ¿verdad? Pero Dios nos trajo, hermano Lucho, profesional, quien sabe preparar la estructura y colocar para el techo firme como este edificio grande. Bueno, si yo cuento sobre la construcción, hay un montón de cosas para contarle, pero como tenemos seminario, yo soy presentador nomás, vamos a dejar para otra oportunidad, ¿sí? Pero les pido la oración y con mucha esperanza que sigan adelante con la iglesia. Sí o sí Dios va a trabajar en la iglesia de Paraguay para preparar el mejor ambiente por el Evangelio y por el colegio también. En este momento tenemos una presentación cultural a través del equipo de danza de IYF Paraguay. ¿Cómo se llama? Armonía. Nuestro equipo se llama Armonía. ¿Están de acuerdo? Armonía. Vamos a invitar a Armonía, que va a presentar una danza cultural de Corea. ¿Cuál sería? Buchechum. Con grandes aplausos vamos a invitar a Armonía.
¿Cómo les fue el viaje a Corea? ¿Les gustó Corea? Esta danza es una danza que representa la cultura de Corea. Y hay una cosa más. No sé, pastor expositor estará de acuerdo, pero la mejor danza de abanico de Latinoamérica, ¿sí? No voy a decir del mundo porque en Corea hay varios grupos, ¿sí? Nuestro equipo es el mejor equipo de danza de abanico en Latinoamérica, ¿sí? Sí. Y espero que se aumenten más integrantes para poder continuar hasta la siguiente generación esta danza de calidad. La siguiente presentación es solo de violín del alumno del Colegio Musical Cesori, Junior López. Va a tocar un tema
que se llama The Two Grenadiers. En español sería Los Dos Granaderos. No sé, ¿qué pasa con estos dos granaderos? Ustedes pueden imaginarse escuchando la presentación. Después, vamos a ver. Entonces vamos a invitar con grandes aplausos a Junior López. ¿Qué pasó con estos dos granaderos? ¿Pudieron darse cuenta? Mientras que Junior ejecutaba este tema, yo investigué un poco. La historia de esta presentación se trata de dos granaderos que regresaban a Francia después de que Napoleón perdió en la guerra, bien quebrantados, decepcionados, pero tenían esperanza de que aún tenían muchos compañeros en Francia. Por eso, aunque perdieron en la guerra, pero con mucha esperanza, estaban regresando a su país. ¿Se notaba la esperanza? ¿Sí? Bueno, la siguiente presentación es solo de tenor del alumno Hernán Acosta del Colegio Musical Cesori. Él va a cantar un tema que se llama Preghiera. En español sería oración. Vamos a invitarlo con fuertes aplausos. A la mente confusa di
dovio e di dolore, soccorrio mio Signore, col raggio della fe. Sollevale dal peso che la declina il fango, che la declina il fango. A te sospiro e piango, mi raccomando a te sospiro e piango, mi raccomando a te. Sai che la vita mia si strugge a poco, come la sera il fuoco, come la neve al sol, all'anima che ami la di ricovrarti in braccio, di ricovrarti in braccio. Te rompi, Signore, il laccio che le impedisce il pol. Te rompi, Signore, il laccio che le impedisce il pol. Signor, pietà. Signor, pietà. Signor, pietà. Signor, pietà. ¿En qué idioma cantó? Italiano. ¿Pudieron entender todo, verdad? Sí, excelente. Nuestros alumnos del Colegio Musical Cesori en varios idiomas cantan, aprenden también. Bueno, la siguiente presentación es dúo de clarinete. La maestra Eunhye Yu y alumno CC mixto van a tocar el tema Dios está aquí. Vamos a recibirlos con fuertes aplausos.
La última presentación es el coro del Colegio Musical Cesori. Va a cantar dos temas. Lo primero se llama Colores en el Viento. El segundo, Recuerdos de Upacaraí. Después, depende de ahora no, por favor. No me pidan otro, yo, ¿qué voy a hacer? Los alumnos del Colegio Musical Cesori tienen que aceptar la otra. Tal vez va a haber, si no, no. Todo depende de usted. Pero ayer fallaron ustedes, ¿se acuerdan bien? ¿Sí? Hoy vamos a ver cómo reaccionan ustedes, cómo acepta el coro del Colegio Musical Cesori. Vamos a recibirlos con grandes aplausos.
¿Ya no querían escuchar más? Por eso no pidieron más otra, ¿verdad? Los que quieren escuchar más alabanza hermosa de nuestros hijos pueden venir este domingo al culto a las 10 de la mañana de este domingo. Tendremos nuestro culto. Ahí el Colegio Musical Sesori va a presentar otra vez la alabanza hermosa. Un aplauso más para la maestra Bodayu. Ella, desde la fundación del colegio, ella se entregó toda su vida al Colegio Musical Sesori de Paraguay para enseñar a nuestros alumnos para el futuro de nuestros hijos. Estoy muy agradecido al Señor por el colegio. En esta última noche vamos a invitar al expositor Pastor José Kim con grandes aplausos. 안녕하세요. Buenas noches, 반갑습니다. mucho gusto para todos. 우리 성경부터 봅니다. Vamos a ver primeramente la palabra de la Biblia. 오늘은 열왕기하 7장입니다. Vamos a ver Segunda de Reyes capítulo 7. 일절부터 8절까지 보겠습니다. Vamos a ver desde el versículo 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el sear de flor de harina un siclo, y 2 sear de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada en la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en la tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en la otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. 8절. Hasta el versículo 8. 우리는 저녁마다 신앙은 회개와 믿음에 대한 이야기를 나누고 있습니다. Durante todas las noches nosotros estamos hablando acerca de la vida de fe. La vida de fe es arrepentimiento y fe. 회개는 내 마음에 악한 걸 발견하고 버리는 것이고, El arrepentimiento es reconocer el ser malvado y aceptarlo 믿음은 y desechar el pensamiento. Y la fe 하나님의 말씀을 받아들이는 겁니다. es recibir la palabra de Dios. 그리고 버려지고 내가 하나님의 것들을 받아들여지는 세계가 믿음의 세계고 회개의 세계입니다. Entonces el mundo de la fe, el mundo del arrepentimiento es desechar y recibir. Ese es el mundo de la fe. 난 못해.
yo no puedo, 난 안 돼. yo no puedo hacerlo, 난 원래 이래. yo soy así. 자, 이런 말들은, 이런 마음들은 하나님에게서 온 마음은 아닙니다. Este tipo de, estas palabras, este tipo de pensamiento, este tipo de corazón no vino de Dios. 하나님이 주시는 마음이 있고요. Está el corazón que nos da Dios 사단이 주는 생각들이 있습니다. y están los pensamientos que vienen de Satanás. 하나님에게서 온 것은 Lo que viene de Dios 두려워하는 마음이 아니에요. no es un corazón de temor. 그 두려움은 하나님에게서 온 게 아니에요. El temor no viene de Dios. 하나님은 두려워하는 마음을 주신 적이 없어요. Dios nunca nos ha dado el temor. 그럼 그 두려운 마음은 어디서 온 거냐? Entonces, ese corazón de temor, ¿de dónde ha venido? 사단이 넣어주는 거예요. Ha puesto Satanás. 두렵게 하고 Nos hace que tengamos temor. 또 마음에 절망을 심고 También siembra la desesperación en el corazón 망할 것 같고 y nos hace pensar que vamos a fracasar. 안 될 것 같고. Nos hace pensar que no va a resultar. 자, 하나님은 한 번도 이런 마음을 우리에게 심지 않았는데 Dios nunca ha sembrado este tipo de corazón en nosotros. 그것은 하나님에게서 온 게 아니고 사단에게서 온 거예요. Quiere decir que todo esto no ha venido de Dios, sino que ha venido de Satanás. 우리 몸의 병 중에 루푸스라는 아주 병이 무서운 병이 있습니다. 루푸스 병. Por ejemplo, hay una enfermedad llamada lupus que es muy peligroso. 혹시 이 병이 뭔지 아는 사람 한번 손 ¿Hay 들어보세요. alguien que sabe de qué se trata esta enfermedad? 이 병을 들어봤습니까? ¿Ustedes 루푸스? han escuchado alguna vez acerca de esta enfermedad? 예, 흔하게 우리 주변에 또 이런 병에 걸려 있는 사람들도 있습니다. Nosotros podemos encontrar a personas que tienen esta enfermedad fácilmente 굉장히 무서운 병이에요. y es una enfermedad peligrosa. 예, 우리 몸 안에는 Dentro de nuestro cuerpo, 내 몸에 밖에서 병균이 들어왔을 때 그걸 이겨내는 안티코르프라고 하는 면역 체계가 있습니다. y cuando entra el virus tenemos el sistema inmunológico que se defiende. 그 우리 몸에 예를 들어서 바이러스가 들어오거나 아니면 내 몸을 해야 하는 독이 들어왔을 때에 NK 세포라고 하는 군인들이 나가서 싸우는 거죠. Entonces, cuando entra el veneno o virus en nosotros, hay unas células NK que son se dice natural killer, son las células asesinas que son naturales para defenderse. 그러면 이 몸 안에 있는 이 세포들이 밖에 나를 공격하는 적인지 아군인지를 빨리 이거를 이렇게 아날리자합니다. Entonces, ¿qué hacen estas células? Analizan rápidamente si esto que acaba de entrar en el cuerpo es beneficioso o perjudica al cuerpo. 그리고 우리 몸에 있는 NK 세포는 그 적을 향하여 싸워서 막 그 밖으로 이제 죽여버린단 말입니다. Entonces, estas células NK, ¿qué es lo que hace? Aquellos que perjudican nuestro cuerpo ataca y para que uno pueda desecharlo. 근데 이 루푸스라는 병에 걸려버리면은 Pero cuando uno tiene la enfermedad llamada lupus, 적을 공격해야 되는데 내 몸을 공격해버리는 se 거예요. supone que tiene que atacar al enemigo. En vez de atacar al enemigo, se está atacando a sí mismo. 뭐가 적인지 누가 아군인지를 파악을 못하는 거예요. O sea que no puede diferenciar si es que es su enemigo o está de su lado. 우리 몸 안에 있는 이 세포가 이 면역 체계가 내 몸을 공격하는 게 아주 무서운 병입니다. Entonces es una enfermedad peligrosa porque el sistema inmunológico está, diríamos, atacándose a sí mismo. 누가 내 편인지 No sabe quién está de su parte 나의 적인지 o quién es su enemigo. 이걸 먼저 알아야 싸우는데 Uno tiene que saber primeramente eso para poder pelear. 이것을 파악을 못하는 거, 이걸 구분을 못하는 거예요. Pero si eso no puede analizar, no puede diferenciar, 내 편인데 está de nuestro lado, 적으로 생각하는 de 거예요. mi lado, pero considera que es un enemigo 그리고 내 몸을 공격해버리는 y 거예요. empieza a atacar a mi cuerpo mismo. 그러면은 이 관절이 막
일어나면서 관절염에 걸리기도 하고 Entonces a veces tiene problemas de artritis, de artritis. 내 몸의 그 기관들을 막 공격하면서 내 몸을 무너뜨리는 거예요. Y empieza a atacar al órgano de nuestro cuerpo y es para que se descomponga. 결국 이 병을 고치지 못하면은 불치의 병 중에 하나지만 결국 죽고 말아요. Y si es que uno no puede, diríamos, prevenir o no puede curarse de esta enfermedad, va a terminar con la muerte. 누가 적인지, ¿Quién es su enemigo? 누가 내 편인지 ¿O quién está de mi lado? 그것을 분별하지 못하게 만드는 병처럼 Como esa enfermedad que hace que uno se confunda quién es su enemigo y quién está de su parte, 사탄이 그런 일을 해. Satanás hace ese trabajo. 이분은 나를 위하는 사람인데 Ah, esta persona de verdad me quiere, que quiere mi bien. 교회는 나를 위하는데 La iglesia realmente quiere el bien para mí. 나에게 담인데 Y para mí, la iglesia es como el muro. 그리고 나를 복되게 하는 곳인데 Y es un lugar en donde me bendice. 사탄이 그 생각을 속여버리면은 Pero si Satanás engaña, 내가 내 마음대로 살지 못하게 교회가 방해하는 것처럼 보이는 거예요. entonces hace que uno no pueda, hace que uno piense que la iglesia impide que uno viva haciendo lo que quiere. 그리고 분한 마음을 일으키는 거예요. Le hace levantar ira. 하나님의 종은 나를 유익하게 하고 유익할 뿐 아니라 복되게 인도하는 분인데 Se supone que el siervo de Dios hace que me beneficie, hace que para que Dios me bendiga. 사탄에게 속으면은 Pero si uno es engañado por Satanás, 나를 힘들게 하고 나를 어렵게 하는 사람으로 생각을 하는 거라. hace que uno piense que la iglesia le hace tener dificultad, le hace cargar su corazón. 영적으로 굉장히 무서운 병이에요. O sea que espiritualmente sería una enfermedad muy peligrosa. 나만에게 이야기했어요. Y uno le dice, 요단강에 가라. le dijo a Naamán que vaya al río Jordán, 7번 씻으면 깨끗해질 거야. que si se lava 7 veces se sanará, será limpio. 왜 그 말이 화가 납니까? ¿Por qué tiene que enojarse escuchando eso? 누가 화가 나게 만듭니까? ¿Quién es el que hace que se enoje? 내 생각. Mi pensamiento. 그 생각 때문에 그는 문둥병에 걸렸는데 Por su pensamiento él tenía lepra. 하나님의 종은 그를 고쳐주려고 요단강을 이야기했는데 El siervo de Dios le dijo para que se sane, para que se limpie, que vaya al río Jordán. 싫어하는 거예요. No quiso, 그 하나님의 종의 말이 나를 무시한다고 생각하니까 ya que pensaba que esas palabras del siervo le dice de esa manera porque le menosprecia. 나를 위하는 말이었는데 Eran palabras que le benefician, 나를 해한다고 생각하는 거예요. pero pensó que esas palabras le perjudican. 뭐가 사탄입니까? Entonces, ¿qué es Satanás? 사탄이 뿔이 달렸습니까? ¿Acaso Satanás tiene cuernos? 여러분에게 오는 생각이 사탄의 생각인지 하나님에게서 왔는지 어떻게 구분합니까? ¿Cómo ustedes pueden diferenciar que los pensamientos que llegan a ustedes son de Dios o son de Satanás? 여러분 사탄이 주는 생각들은 나를 위하는 것처럼 보여요. Aparentemente parece que los pensamientos que le da Satanás le beneficia a 근데 ustedes. 육신의 생각은 사방이에요. Pero los pensamientos de la carne son de Satanás. 그건 하나님에게서 온 게 아니에요. Eso no ha venido de Dios. 죽어요. Uno muere, 망해요. uno fracasa. 근데 그렇게 보이지 않아요. Pero aparentemente no parece ser así. 왜요? ¿Por qué? 사단이 그들을 속이기 때문에. Porque Satanás los engaña 그리고 그들을 멸망으로 끌고 가는 y 거예요. los lleva al fracaso. 만약에 네가 이렇게 하면 네가 잘못되리라 하고 말을 해줬어요. Uno le dice, si tú haces así, 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 vas a fracasar. 근데 본인은 그래 생각하지 않아. Pero uno mismo no piensa de esa manera. 왜 나를 못하게 하는 거야? ¿Por qué no me permite esto? 왜 나를 힘들게 하는 거야? ¿Por qué hace que yo tenga dificultad? 그러니까 결국은 마음을 닫고 화를 내고 결국은
하나님의 교회나 종을 향하여 마음을 닫아버리는 거예요. Entonces, al final y al cabo, cierra su corazón, se levanta la ira, cierra su corazón hacia el siervo. 형제야, 물론 한국도 교회가 있어. Hermano, en la iglesia hay también en Corea. 그러나 네가 여기가 어렵다고 네가 한국으로 도망을 가듯이 가는 건 하나님의 뜻이 아니야. Pero que tú te vayas de aquí como escapándote de esta situación a Corea, eso no es la voluntad de Dios. 근데 사단이 벌써 그 마음에 계획을 넣어버리고 Pero Satanás ya le puso su plan en él. 목사님이 너를 붙잡으려고 하는 거야. Ah, el pastor te dice eso para sujetarte, 못 가게 하는 거야. para que no te vayas. 한국도 교회 있잖아. Ay, en Corea también hay 교회 iglesia. 가면 되지. ¿Y por qué tú no puedes irte? 왜 못 가게 하는 거야? ¿Por qué él te impide que vayas a Corea? 그리고 결국 그 형제는 자기 아내와 아이들을 데리고 한국으로 갔어. Al final y al cabo, este hermano se fue a Corea, o sea que dejó todo y se fue a Corea con su esposa y su familia. 그리고 얼마 동안 시간이 지났어요. Y pasó un tiempo. 그 아내가 아파트에서 떨어져 자살해 죽어버렸어. Su esposa se saltó del apartamento, se suicidó y murió. 너무너무 슬펐어요. Ah, estaba muy triste. 정말 저 형제가 교회 말을 듣지 않고 Ese hermano no escuchó la voz de la iglesia. 자기 생각을 따라간 결과가 El resultado de haber seguido su pensamiento 슬픔이고 fue tristeza, 저주고 fue maldición, 사망인 거예요. fue la muerte. 저는 그 소식을 얼마 전에 제가 들으면서 너무너무 슬펐어요. Yo cuando escuché esa noticia estaba sumamente triste. 그리고 그 자매 어머니가 날 찾아왔어요. Y luego su madre vino a visitarme junto a mí. 펑펑 우는 거예요. Lloró y lloró amargamente. 울지 마세요 하고 말해요. No llore. 왜 울어요? ¿Por qué llora? 울지 마세요 하고 내가 말했어요. Yo le dije, no llore. 그리고 저는 성경을 폈어요. Y abrí la Biblia. 지금부터 울지 마세요. Desde ahora no llore más. 요한복음 12장 24절 말씀을 이야기해 줬어요. Yo le hablé San Juan capítulo 12, versículo 24. 하나님이 이것을 선으로 바꾸실 겁니다. Yo le dije, Dios va a cambiar a esto para bien. 울지 마세요. Así que no llore. 하나님이 선으로 바꾸시면 Si 이게 복이 될 Dios, 겁니다. si Dios cambia para bien, entonces va a ser bendición. 물론 딸을 잃은 슬픔 나도 알아요. Por supuesto, yo sé el dolor y el que usted está teniendo ahora en su corazón por su hija. 나도 그 딸이 그렇게 그런 삶으로 끝나길 원치 않았어요. Y yo tampoco no quise, yo no sabía que su hija iba a terminar de esa manera. 한 알의 미랄이 죽으면은 많은 열매를 맺는다고 해 있어. Dice en la palabra, si es que una semilla cae y muere, va a dar muchos frutos. 당신의 딸은 한 알의 미랄이 될 겁니다. Y su hija va a ser como un grano que cayó. 그리고 많은 열매를 맺게 할 Y 겁니다. va a hacer que dé muchos frutos. 참 놀랍게도 그 말씀은 이 가정 안에 이루어지기 시작했어요. Y asombrosamente esa palabra de verdad empezó a cumplirse en su familia. 이 자매 아버지가 우리 교회를 나오게 됐어요. Y el padre de esta hermana empezó a venir a nuestra iglesia. 기적이에요. Era un milagro. 내가 이 집에 신방을 갈 때 나를 향해서 아주 모질게 말했거든. Cada vez que yo iba a visitar a esa casa, él me trataba muy mal. 나는 목사님을 좋아하지 않아요. Pastor, a mí no me agrada usted. 다음부터는 우리 집에 오지 마세요. Usted no piense venir otro día a mi casa. 당장 나가세요. Fuera de aquí. 야, 처음 갔는데 Era la primera vez que yo fui. 아주 나를 막 모욕스럽게 내쫓아버려. Pero me echó muy groseramente. 10년이 지났습니다. Pasaron 10 años, 15년이 지났습니다. pasaron 15 años. 우리가 그 집에 예배를 드리러 가면은 Y cuando nosotros íbamos a tener reunión a esa casa, 이분은 마음을 꽉 닫고
우리를 피해 버렸어요. Él tenía el corazón bien cerrado y se escapaba. 근데 그 딸이 죽는 일을 만나면서 Pero encontrándose con esta situación de la muerte de su hija, 이 아버지 마음이 다 무너져 버린 거예요. y el corazón de su padre se derritió completamente. 그리고 기적같이 우리 교회에 나오게 됐어요. Y milagrosamente empezó a venir a la iglesia. 제가 몇 주 전에 앉혀놓고 복음을 전했어요. Hace unas semanas atrás yo compartí con él personalmente el evangelio. 목사님, 이래 쉬운 걸 왜 그 전에 이야기 안 해줬습니까? Ay, pastor, esto era algo tan fácil. ¿Por qué usted no me lo contó antes? 내가 하도 어이가 없어가지고 Y yo me quedé sin palabras. 내가 가면은 고양이 앞에 쥐새끼처럼 도망가 버렸는데 Y usted, cada vez que yo visitaba a su casa, ustedes se corría de mí como aquel ratón que corre delante del gato. 구원을 받으신 거예요. Pero recibió la salvación. 그리고 오후에 우리 한인 예배에 참석하기 시작했어요. Y empezó a venir al culto de los coreanos. 내가 오전에도 볼트게스 좀 알아들으시니까 예배 오라고 이야기했어요. Y como él entiende el portugués, entonces yo le dije, venga también al culto de la mañana. 이번 주 주일날은 아침에도 왔어요. Y en este domingo pasado también vino al culto de la mañana. 그리고 점심 먹고 오후에 한인 예배 참석하고 Y almorzó y participó al culto de la tarde. 물론 처음에는 사탄이 역사했어요. Por supuesto, al principio Satanás trabajó, 하지만 하나님은 말씀대로 pero Dios, según la palabra, 그 딸의 죽음을 통하여 그 아버지를 구원하셨어요. por medio de la muerte de su hija, salvó a su padre. 여기의 생각은 생명과 평안이에요. El pensamiento del espíritu es vida y paz. 영은 말씀이에요. El espíritu es la palabra. 육신의 생각은 사망이에요. Y el pensamiento de la carne es la muerte. 여러분이 잘하고 못하고가 중요한 게 아니라 Lo importante no es si ustedes hacen bien o mal. 내가 가지고 있는 이 생각이 어디서 왔냐는 거예요. ¿De dónde vino este pensamiento que yo tengo? 어느 날 예수님이 Un 베드로를 día 보고 막 사탄아 물러가라고. le dijo Jesús viendo a Pedro, fuera Satanás. 자, 우리 마태복음을 한번 A 펴보면 ver, vamos a ver Mateo 16장 16, 21절입니다. 16, 21. 마태복음 16장 San Mateo 16, 21절. versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. 22절. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a convenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. 자, 23절은 같이 한번 읽겠습니다. El versículo 23 lo vamos a leer todos juntos en voz alta. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. 여러분은 어떻게 생각합니까? ¿Qué piensan ustedes? 베드로가 가진 생각이 사단입니까? ¿El pensamiento que tuvo Pedro es Satanás? 왜요? ¿Por qué? 하나님의 역사를 거역했습니다. 하나님의 역사가 뭐예요? ¿Y qué es? 하나님께서는 우리의 죄를 씻기를 원하셨습니다. 자, 베드로가 그래 하지 마세요. Ah, Pedro le dijo, no hagas eso. 그죠? ¿Es así? 근데 예수님은 Pero Jesús, ¿qué le dijo? 사단아 물러가라 그랬어요.
quítate delante de mí, Satanás. 너는 왜 하나님의 일을 생각하지 않아? ¿Por qué tú no piensas en las cosas de Dios? 왜 사람의 일을 생각해? ¿Por qué piensas en las cosas de los hombres? 자, 여기 보세요. 하나님의 일이 있고요. Miren aquí, 사단의 일이 있어요. están las cosas de Dios y están las cosas del hombre. 그러면 사단의 일을 생각하고 사람의 일을 생각하는 건 사단이고 Entonces, pensar en las cosas en las cosas del hombre es Satanás, 하나님의 일을 생각하는 거는 영이에요. y pensar en las cosas de Dios es espíritu. 맞죠? ¿Es correcto? 자, 여러분 마음 안에 뭐가 더 큽니까? Entonces, en el corazón de ustedes, ¿qué es más grande? 사람이 큽니까? ¿El hombre es más grande 하나님이 큽니까? o Dios es más grande? 말씀이 큽니까? ¿La palabra es más grande 여러분 생각이 큽니까? o el pensamiento de ustedes es más grande? 여러분 말은 되게 잘해요. Hablar es fácil, 근데 결정적으로 pero finalmente, 여러분 어떤 결정을 따라갑니까? ¿ustedes qué decisión toman? 하나님의 결정 따라갑니까? ¿Ustedes siguen la decisión de Dios 사람의 결정을 따라갑니까? o ustedes reciben la guía de su pensamiento? 누가 결정합니까? ¿Quién es el que decide? pensamiento? 여러 번 생각에 이끌립니다. 그 자매 이름 뭐예요? ¿Cómo es el nombre de la hermana? Gisela입니다. 자매님 사탄의 생각을 따라가는 것과 하나님 생각 따라가는 게 어떤 건지 알 수 있어요? Hermana, ¿usted sabe qué es recibir la guía de Dios y qué es recibir la guía de su pensamiento? 그러면 내가 사탄의 생각을 따라가면 어떻게 하면 돼요? Entonces, si uno está siendo llevado es llevado por el pensamiento de Satanás, ¿qué hay que hacer? 그것을 버리고 말씀 앞으로 와야 됩니다. 맞아요? ¿Es correcto? 틀려요? ¿Está incorrecto? 잘 모르겠어요? ¿No saben? 우리 스스로를 부인해야 됩니다. 만약 그럼 만약에 내가 생각하는데 이건 하나님께서 온 생각이 아니야. Entonces uno piensa, esto no viene de Dios. 그럼 어떻게 해야 돼요? Entonces, ¿qué hay que hacer? 버려야 돼요? ¿Hay que desechar? 버려야 됩니다. 버려야 돼요. Hay que desechar. 버리는 게 뭐예요? ¿Y qué es desechar? 회개. El arrepentimiento. Desechar es arrepentimiento. 마음에 회개가 있어야 돼요. Debe haber arrepentimiento 그럼 del 버릴 수 corazón. 있어요. Entonces uno puede 언제 desechar. 버려요? ¿Cuándo uno puede desechar? 내가 생각한 이 생각이 틀렸다는 걸 알 때. Cuando uno se da cuenta que, este pensamiento es erróneo. 그렇죠? ¿Es así? 내가 악하다는 걸 알 때. Cuando uno reconoce que es malo. 내가 가지고 있는 이 생각을 가지면 내가 망한다는 걸 알 때. Cuando se da cuenta que si es que consigue o sigue aún con ese pensamiento va a fracasar. 내가 가진 이 생각이 나를 고통스럽게 한다는 걸 알 때. Cuando uno conoce que ese pensamiento lo está haciendo sufrir, 버릴 수 있는 거예요. en ese momento puede desechar. 언제 고통스러워요? Cuando uno sufre, 버리지 않을 때. cuando uno no desecha. 그죠? ¿Es así? 제가 일본을 갔는데 Yo fui a Japón 2시간 40분 걸렸어요. y demoraba 2 horas y 40 minutos. 가면서 음료수를 주길래 음료수를 마셨어요. Y yo a la noche tomé una bebida. 제 아내도 안 먹길래 제 아내 것도 내가 마셨어요. Y como mi esposa no tomó, entonces yo también tomé inclusive la bebida de ella. 나리타 공항에 딱 도착했어요. Llegamos al aeropuerto de Nagita 나가니까
일본 선교사님이 밖에 기다리고 있었어요. Y cuando nosotros salimos del aeropuerto, estaba el misionero de Japón esperándonos. 목사님 교회까지 얼마나 걸려요? Pastor, ¿cuánto tiempo demora hasta la iglesia? 아유, 별로 얼마 안 걸려요. Ah, no demora mucho tiempo. 제가 화장실 가고 싶었는데 Yo quería ir al baño, 얼마 안 걸린다 그러니까 ya que él me dijo que no demora mucho tiempo. 나는 진짜 얼마 안 걸리는 줄 알았어요. Entonces yo pensé, no va a demorar mucho. 그리고 차를 탔는데 Y me subí al vehículo. 30분을 갔어요. Viajamos 30 minutos. 고속도로예요. Y además en plena avenida, en plena carretera. 고통스럽기 시작했어요. Empecé a sufrir. 목사님, Pastor, 얼마나 남았습니까? ¿cuánto falta? 아, 이제 조금만 더 가면 돼요. Un poco más. 15분을 더 갔어요. Fuimos 15 minutos más. 고속도로예요. Y en la carretera. 차가 밀리기 시작했어요. Y empezó, diríamos, había tráfico. 얼마나 더 가야 돼요? ¿Cuánto tiempo más tenemos que irnos? 아, 저기 저 다리만 넘어가면 됩니다. Ah, nada más tenemos que pasar ese puente. 차가 안 가는 거예요. Pero por el tráfico que había, no se movía. 계속 차가 밀려가지고 Continuamente había mucho tráfico. 30분이 지나갔어요. Pasaron otros 30 minutos. 아직도 다리 위에. Y aún estábamos sobre el puente. 얼마나 더 가야 됩니까? ¿Cuánto más tenemos que irnos? 제가 교회 도착했을 때 Y cuando yo llegué a la iglesia, 차가 흔들릴 때마다 cada vez que el vehículo se movía, 땀이 났어요. empezaba a sudar. 저는 그때 일본을 생각하면은 Yo cuando recuerdo ese momento que yo pasé en Japón, 정말 괴로웠어요. de verdad, yo me sufrí muchísimo. 왜 괴롭습니까? ¿Por qué uno sufre? 버릴 걸 버리지 않으니까. Porque no desecha lo que debe de desechar. 차가 흔들리면은 Cada vez que se movía el vehículo, 너무 고통스러워. Dios mío, 버려야 돼요. uno tiene que desechar. 버려야 되는 거예요. Hay que desechar. 왜 그걸 가지고 있습니까? ¿Por qué uno mantiene, 왜 붙잡고 sostiene? 있어요? ¿Por qué uno sujeta eso? 자, 오늘 예수님이 베드로를 보고 사탄이라고 말했습니다. Hoy podemos ver que Jesús llamó a Pedro Satanás. 왜 베드로는 이 말을 했습니까? ¿Por qué Pedro dijo esto? 그렇게 하지 마세요. No haga eso. 왜 이렇게 말했습니까? ¿Por qué dijo eso? 자, 21절 보겠습니다. Vamos a ver el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. 여러분 저를 쳐다보세요. A ver, mírenme a mí. 자, 끝에 보면 뭐라고 되어 있습니까? ¿Qué dice al final? 고난을 받을 거다. Él dice que va a ser muerto 죽임을 당할 거다. y va a ser, 고난을 받을 거다. él 고난. dice que va a padecer, dice. 자, Va a 고난, sufrir, va a 고난, padecer, 죽음. va a morir. 자, 베드로 마음에는 뭐가 큽니까? Entonces, en el corazón de Pedro, ¿qué era grande? 고난, El hecho de padecer, 죽음. la muerte. 예수님의 마음에 뭐가 큽니까? Pero en el corazón de Jesús, ¿qué es más grande? 부활. Resucitar. 그렇죠? ¿Es así? 3일 만에 다시 예. 살아날 거라고 말. Dice que Él va a resucitar después de 3 días. 죽음이 큽니까? ¿La muerte es más grande? 부활이 큽니까? ¿O la resurrección es más grande? 그 베드로 어디에 마음을 둔 거예요? Pero Pedro, ¿en dónde se enfocó su corazón? 죽음, En la muerte, 고난. en el padecer, en el sufrimiento. 누가 베드로의 눈을 거길로 돌렸습니까? Entonces, ¿quién ha hecho que
Pedro enfoque en eso. 사탄이에요. Satanás. 사탄은 여러분의 마음 안에 Satanás en el corazón de ustedes 부정적인 것만 보게 해요. solamente hace que vean lo negativo. 어두운 것만 보게 해요. Solamente hace que vean la oscuridad. 그건 어려운 거야. Eso es algo difícil. 고난이야. Eso es sufrimiento. 죽음이야. Eso es 나 muerte. 이렇게 싫어. Ah, esto yo no lo quiero. 왜 그것만 봅니까? ¿Por qué uno mira solamente eso? 예수님이 그 말만 했습니까? ¿Acaso Jesús dijo solamente eso? 예수님은 다시 살아난다고 말했어요. Jesús dijo que va a resucitar. 근데 이건 안 봐. Pero esto no mira. 부활의 주님은 안 봐. No mira al Señor de la 선으로 resurrección. 바꾸실 하나님은 안 믿어. No cree en el Señor que va a cambiar. 감당케 하실 하나님은 안 믿어. No cree en el Señor que es el Señor de todo que se va a encargar. 마귀가 어떤 일을 합니까? ¿Qué es lo que hace Satanás? 넌 망해. Tú vas a 넌 어려울 fracasar. 거야. Tú vas a pasar 넌 mucho 죽을 거야. sufrimiento. Tú vas a morir. 힘들 거야. Va a ser muy difícil para ti. 사탄이 주는 거예요. Esos son pensamientos de Satanás. 베드로는 똑같은 말을 들었는데 Pedro escuchó la misma palabra. 만약에 베드로가 부활의 마음이 있었다면 Pero sin embargo, si Pedro hubiese enfocado en la resurrección, su corazón, 절대로 이 말을 하지 않았을 거예요. jamás va a decir estas palabras que él dijo. 여러분 마음에는 어떤 이야기를 많이 합니까? ¿Ustedes qué es lo que más dicen? 형편 이야기, Dicen su situación, 문제. los problemas. 그러면 여러분에게 형편과 문제만 있단 말입니까? Entonces, ¿acaso solamente ustedes tienen problemas y situación? 여러분에게는 예수님이 없습니까? ¿Acaso ustedes no tienen a Jesús? 문제가 있고 Está el problema. 예수님이 있으면은 Y si está también Jesús, 뭐가 문제입니까? entonces, ¿qué es el problema? 문이 걸렸어. Está cerrado la puerta, 나한테 열쇠가 있어. pero yo tengo la llave. 뭐가 문제입니까? Entonces, ¿cuál es el problema? 아무 문제 안 돼요. No hay ningún problema. 문제만 있으면 그건 어려움이지만은 Si es que hay problema solamente, es problema. 예수님이 계시잖아요. Pero tenemos a Jesús. 아멘. Amén. 근데 마귀는 우리에게 문제만 보게 하는 거예요. Pero Satanás hace que solamente nos enfoquemos en el problema. 사단은 우리의 마음에 어두운 것만 보게 하는 거예요. Satanás hace que solamente miremos la oscuridad. 왜 부활을 못 봅니까? ¿Por qué no puede ver la resurrección? 부활을 한다고 예수님이 이야기했잖아요. Jesús dijo que va a resucitar. 뭐만 듣습니까? Pero ¿qué es lo que escucha? 고난을 받았고 Que va a padecer, 죽고 que va a morir. 그밖엔 생각 안 하는 거예요. Solamente pensaba en eso. 여러분 왜 구원을 못 받습니까? ¿Por qué uno no puede recibir la salvación? 우리는 죄인이었어요. Nosotros éramos pecadores. 하나님의 영광에 이르지 못했단 말입니다. Nosotros no podíamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. 24절에 보면은 Pero si vemos en el versículo 24, 23절에는 하나님의 영광에 이르지 못했다고 말했죠. en el versículo 23 dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. 24절에는 하나님의 은혜로 Pero en el versículo 24 dice que por la gracia, 의롭다 하심을 얻은 자 되었다고 되어 있잖아요. dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia. 근데 마귀는 그걸 못 보게 한 거예요. Pero Satanás no nos deja ver eso. 못 믿게 한 거예요. No le deja creer. 사단이에요. Eso es Satanás. 여러분 사단은 우리 마음 안에 볼 것을 보지 못하게 하는 거예요. Satanás no nos permite ver lo que debemos de ver. 그러니까 그렇게 하지 마세요. Por eso le dice, no diga eso. 예수님이 죽는다고만 생각하니까 Porque solamente pensó de que Jesús va a morir. 예수님이 고난을 당한다고만 생각하니까 Al pensar que solamente que Jesús va a padecer, va a sufrir. 예수님은 부활한다고도 이야기했는데 Sin embargo, Jesús dijo que va a resucitar. 영광스러운 일인데 Es algo glorioso. 마귀는 그 뒤에는 못 보게 하는 거예요. Pero Satanás no le dejó ver lo que viene atrás. 사탄아 물러가라고. Entonces le dijo, quítate, Satanás. 여러분이
부활의 주님을 볼 수 없다면 Si ustedes no pueden ver a Jesús quien resucitó, 선으로 바꾸신 하나님을 믿지 못한다면 si ustedes no pueden creer en Jesús que cambia todas las cosas para bien, 감당할 만한 힘을 주실 하나님을 믿지 못한다면 si ustedes no pueden ver a Dios que le da todas las cosas, que le da todas las tentaciones para que ustedes puedan sobrepasar, 이 성경 속에 있는 그 열쇠가 있다는 걸 발견하지 못한다면 ustedes no van a poder encontrar la llave que está dentro de la Biblia. 결국 우리도 사단에 주는 생각을 따라 절망할 수밖에 없어요. Y de esa manera no podrán menos que desesperarse por los pensamientos que le permite continuamente Satanás. 그렇지 않습니까? ¿No es así? 그래서 우리는 말씀을 듣는 겁니다. Por eso nosotros escuchamos la palabra. 말씀을 듣다 보면은 사탄아 물러가라고 그 말씀이 우리 마음에 오는 거예요. Y cuando nosotros escuchamos la palabra, ahí viene, quítate Satanás. 아, 내가 가진 이 생각이 악한 생각이구나. Ah, este pensamiento que tengo es malo. 그러면서 하나님 우리 마음을 바꾸어 주시는 거예요. Y así Dios cambia nuestros corazones. 그게 회개예요. Eso es el arrepentimiento. 아멘. Amén. 그리고 하나님의 말씀을 받아들이는 Y 거예요. uno acepta la palabra de Dios. 산소는 받아들이고 Y uno respira el oxígeno 그리고 이산화탄소는 y uno expulsa dióxido de carbono. 한번 해볼랍니까? ¿Quieren hacerlo? 자, A ver. 냄새 납니까? ¿Huele algo? 우리는 신선한 걸 받아들여야 돼요. Nosotros debemos de aceptar lo fresco. 그리고 우리 마음 안에 있어서는 안 되는 생각은 쫓아내야 돼요. Y ese pensamiento que no debe de estar en nosotros debemos de desecharlo. 사탄아 물러가라. Quítate, Satanás. 왜 우리는 영적 싸움을 싸우는 거예요? Y nosotros estamos en constante batalla espiritual. 그러니까 말씀을 들으면 우리 마음 안에 소망이 생겨요. Por eso cuando nosotros escuchamos la palabra tenemos esperanza en nuestro corazón. 사탄의 음성을 들으면 우리 마음에 절망이 생겨요. Pero cuando escuchamos las palabras de Satanás estamos desesperados. 하나님은 이 절망 속에 있는 성에게 이런 말씀을 주셨어요. Pero Dios a ese lugar donde estaba solamente la desesperación le dio la esperanza. 열왕기 7장입니다. Es Segunda Reyes capítulo 7, 1절. versículo 1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seah de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. 믿음은 들으면서 생기는 거잖아요. Dice que la fe es por el oír. 들어라. Escuchen. 그럼 이렇게 될 거야. Así será entonces. 여러분 하나님 말씀을 들으면 우리 마음에 빛이 생기고 소망이 생겨요. Cuando ustedes escuchan la palabra de Dios, viene la luz y viene la esperanza. 아멘. Amén. 여러분 그 말씀은 열쇠예요. Ustedes saben que esa palabra es la llave. 그 말씀을 딱 끼워서 돌리면 어떤 것도 다 열린단 Si 말이에요. ustedes colocan y dan la vuelta, todas las cosas se abren. 아, 차 문이 잠겼어요. Ah, se cerró la puerta del auto. 문이 열리지 않아요. No se abre la puerta. 왜요? ¿Por qué? 도둑놈이 못 들어가게. Para que no entre el ladrón. 근데 나한테는 뭐가 있어요? Pero yo qué tengo? 나한테 열쇠가 있어요. Yo tengo la llave del 그럼 막 vehículo. 띠릭 하고 누르면은 Y si yo aprieto el botón, ¡tiric!, 열려요. se abre. 나한테 열쇠가 있는데 Porque yo tengo la llave. 뭐가 문제예요? ¿Cuál es el problema entonces? 여러분에게 문제가 있다고 해도 Si aunque ustedes tengan problema, 내겐 예수님이 계셔. ah, en mí está Jesús. 내 마음 안에 예수님이 있어. En mí vive Jesús. 그럼 뭐가 문제입니까? Entonces, ¿cuál es el problema? 빛이 있는데 Si tienen la luz, 예수님이 계시는데 si está Jesús, 뭐가 문제가 되겠습니까? ¿qué puede ser problema? 하나님 내게 말씀을 줬는데 Si Dios me ha dado la palabra, 뭐가 문제가 되겠습니까? entonces, ¿qué puede ser problema? 그런데 이 장관은 말합니다. Pero, ¿qué dice este capitán? 2절. ¿Qué dice este príncipe? Versículo 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba,
Respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. 여러분, 이 장관은 불신이에요. Y este príncipe es desconfianza. 내 마음이 누구의 말에 반응하느냐에 따라 내 삶은 달라지는 거예요. Dependiendo de cómo reacciona, a quién reacciona mi corazón, depende de la vida de esa persona. 내가 2절에 반응하면 내 마음은 절망으로 채워질 것이. Si es que yo reacciono ante el versículo 2, entonces yo voy a caer en desesperación y sufrimiento. 그건 불신이니까. ¿Por qué? Porque eso es desconfianza. 여러분이 불신의 이야기를 들으면 여러분의 마음이 뭐가 평안하겠습니까? Si ustedes escuchan palabras de desconfianza, ¿cómo van a tener paz en sus corazones? 그 불신 속에는 사단이 역사하는데 Porque en medio de la desconfianza trabaja Satanás. 1절 속에 반응하면 여러분의 마음에는 소망의 눈빛이 달라질 거예요. Pero si ustedes reaccionan ante el versículo 1, entonces van a gozar, van a abundar de esperanza sus corazones. 하나님이 말도 안 되는 이 엄청난 약속을 주었어. Wow, Dios nos ha dado una gran promesa que uno no se puede imaginar. 정말 이거는 하나님이 하셔야만 할 수 De 있는. verdad, esto es algo que Dios solamente debe de hacer. 우리가 사는 게 이렇게 어려운데 Ay, estamos viviendo con tanta dificultad. 내일 이맘때 하나님은 100배나 이 물가가 싸게 만들어 주신다. Dice que mañana a estas horas hará que las cosas sean mucho más, 100 veces más barato. 똑같은 말을 들었는데 Escuchó la misma palabra, 이 장관은 믿지 않았어. sin embargo, este príncipe no lo creyó. 여러분, 똑같은 말씀을 들어도 Aunque ustedes escuchan la misma palabra, 어떤 사람들은 믿음으로 그 말을 받아들이는 사람이, algunas personas aceptan esa palabra por 어떤 fe 사람은 이 장관처럼 불신하는 거예요. y otras personas como este príncipe desconfía. 하나님이 해도 안 됩니까? ¿Acaso si hace, aunque trabaje Dios, no va a ser posible? 대답해 보세요. ¿Pueden responder? 하나님이 하셔도 안 됩니까? ¿Acaso aunque trabaje Dios va a ser imposible? 하나님이 하시면 돼요. Si Dios trabaja, se puede. 사람으로는 할 수 없으되, 사람으로서는 할 수 없으되 Aunque no se pueda hacer por el hombre, 하나님은 다 하실 수 있다. pero dice que Dios lo puede todo, dice. 그게 무슨 말이에요? Entonces, ¿eso qué significa? 너는 안 되지만 Aunque tú no puedes, 내가 하면 돼. pero si yo lo hago, se podrá. 그럼 내가 하면 안 되지. Entonces, no tengo que hacerlo yo. 하나님이 하게 하셔야지. Es Dios quien tiene que permitir. 사람으로 안 된다 이 말은 너로서는 안 된다 이 말이야. ¿Qué significa que así aunque sea imposible por el hombre? 하나님은 다 하실 수 있다 그래서. ¿Qué quiere decir? Si es que el hombre trabaja, no se puede, pero Dios sí lo puede todo. 그 이 잘난 장관은 뭐라 그럽니까? Pero este príncipe que se creía tanto que dice, 하늘에 창을 낸들 그런 일은. aunque Dios hiciese ventanas en los cielos, no, eso es imposible. 하나님이 하늘에 창을 내면은 돼요 안 돼요? Pero si Dios abre las ventanas, ¿se puede o no se puede? 돼요. Claro que se puede. 이 장관은 하나님의 말씀을 짓밟아 버렸어요. Pero este príncipe pisoteó las palabras de Dios. 누가 하나님의 말씀을 짓밟습니까? ¿Quién es el que pisotea la palabra de Dios? 내가 세워져 있으니까. Ya que está levantado su ser, 내 오름이 세워져 있고 내 의견이 세워져 ya que está 있으니까 levantado su opinión, su justicia, su razón, 하나님 말씀이 들어가질 않는 거예요. entonces en esa persona no entra la palabra de Dios. 자, 하늘에서 하나님이 창을 내면은 돈이 떨어져야 안 떨어져요? Si es que Dios abre las ventanas del cielo, ¿cae el dinero o no? 여러분 믿음이 대단합니다. ¡Wow! La fe que tienen ustedes es impresionante. 그래도 여러분은 장관이 되기는 싫죠? Pero porque ustedes no quieren ser como el príncipe, ¿verdad? 사역자들이라고 다 믿음 있는 게 아니더라고요. No porque sean ministros o pastores, todos tienen fe.
뉴욕의 사역자 모임을 앞두고 Cuando estaba delante de la reunión de ministros en Estados Unidos, 우리 사역자들에게 비자와 여권을 준비하라고 했어요. y se le dijo que prepararan ante la reunión de ministros, le dije a los ministros, le dije que prepararan su pasaporte y su visa. 여권을 만드는 건 그렇게 어렵지 않지만은 Preparar el pasaporte no es tan difícil, 비자를 얻는 거는 그건 어려웠어요. pero obtener la visa era algo difícil, 돈도 있어야 하고 porque uno tiene que tener dinero. 브라질 사역자들이 그 비자를 받기 위해서는 미국에서 보내주는 그 편지도 있어야 해요. Además, para que los misioneros, diríamos, los evangelistas, los ministros de Brasil obtengan la visa, ellos necesitaban una carta de invitación de Estados Unidos. 그들이 미국에 가는 건 꿈이에요. Para ellos es un sueño viajar a Estados Unidos. 그렇지만 내가 미국의 사역자 모임에 다 가자 그랬어요. Pero yo le dije a ellos, a los ministros de Brasil, vamos todos a Estados Unidos a la reunión de ministros. 근데 그 사역자들 중에 Entre los ministros, 1절에 속한 사람들은 a los ministros que correspondían al versículo 1, 여권을 준비하고 prepararon su pasaporte, 비자를 내고, prepararon su visa, 근데 2절에 속한 사람 pero los que correspondían al versículo 2 여권도 준비 안 하고 ni siquiera prepararon su pasaporte, 비자도 준비 안 ni 하고 siquiera prepararon su visa, 돈이 들잖아요. porque cuesta dinero. 그리고 비자를 얻었다고 해도 Y aunque tengan la visa 비행기 값은 y el pasaje, 비행기 값이 한 사람 앞에 1,000불이에요. porque cuesta como $1,000 el pasaje de avión. 그러니까 나는 돈이 없어. Y yo no tengo dinero. 어떻게 비행기 표를 사? ¿Y cómo yo voy a comprar el pasaje? 난 안 돼. No, yo no voy a poder. 그리고 아예 비자와 여권과 비자를 내지 않는 사람도 있어요. Y habían personas que ni siquiera pensaron en preparar su pasaporte y ni siquiera la visa. 비자와 여권을 받은 사람들은 다 갔어요. Todos los que prepararon su visa, su pasaporte y su visa viajaron. 어떻게 갔어요? ¿Cómo viajaron? 어떻게 갔을까? ¿Cómo se habrán ido? 하늘에 창이 났어요. Se abrió las ventanas del cielo. 돈이 떨어졌어요. Cayó dinero. 12,000불. Cayó, murió. 도지멜. $12,000. 어떻게? ¿Cómo? 유나이티드 에어라인에서 Las aerolíneas de United Airlines, 오버부킹을 걸었어요. ellos vendieron más los boletos de avión. 4명이 비행기 타러 갔는데 4 personas fueron para subirse al avión. 내일 가면 안 됩니까? Le preguntaron, ¿ustedes no podrían viajar mañana? 그래서 그 다음 날 가게 됐어요. Entonces ellos viajaron al día siguiente. 한 사람 앞에 3,000불씩 나르죠. Le indemnizaron con $3,000 a cada uno por viajar al día siguiente. 4명이었으니까 Eran 4 personas, 12,000불. entonces 3 por 4 son $12,000. 어디서? ¿De dónde? 유나이티드 에어라인. De United Airlines, 아비용. del avión. 하늘에 창을 내 가지고 Se abrió la ventana del cielo 12,000불이 y 떨어져. cayó $12,000. 아멘. Amén. 왜 못 갔습니까? 못 간 ¿Por 사람들은 qué entonces no pudieron ir? 돈이 없어서, ¿Porque no tenían dinero? 아니에요. No, 믿음이 없어서 못 porque 간. no tenían fe, no fueron. 교회가 가자 그러면은 Cuando la iglesia dice, vamos, 그냥 믿음으로 따라가면 되는데 nada más tiene que seguir esa voluntad. 자기 쳐다보고 Pero empezó a 형편 mirarse, 쳐다보고. empezó a mirar la situación 그러니까 못 가는 거예요. y al final no pudieron viajar. 사단이 주는 불신의 소리를 들으니까 Porque escucha continuamente la desconfianza que Satanás le pone. 하늘에 창을 낸들 어떻게 그런 일이 있어? Ay, aunque se hiciese ventana en los cielos, no se va a poder. 여러분 12명이 갈 수 있는 돈이 떨어졌어요. Cayó dinero del cielo para que 12 personas puedan viajar. 한 사람 앞에 1,000불이었어요. 왕복. Ida y vuelta por una persona era $1,000. 그 4명이 12,000불을 딱 받아갖고 나오는데 Estas 4 personas
recibieron los $12,000 y vinieron a la iglesia. 그 여행사에서 막 불렀어요. Y de la agencia de viajes los 아, llamó. 오늘 가도 됩니다. 오늘 가도 됩니다. Y les llamó y le dijo, pueden viajar hoy. 시스템이 돌아왔어요. El sistema ya volvió. 넉자. No, chao. 그래갖고 12,000불을 가져왔어요. Y trajo a la iglesia $12,000. 물론 돈은 아니에요. Por supuesto, no era en efectivo, 크레딧도 era en crédito. 12명이 비행기 탈 수 있는 크레딧도 Era, 12,000불을 era un crédito para que 12 personas puedan viajar. 왜 못 갔습니까? ¿Por qué no pudieron viajar? 돈이 없어서 No viajaron 아니에요. porque no tenían dinero. No, 믿지 않기 때문에. porque no creyeron. 하나님은 돈을 다 준비해 놨는데 Dios ya había preparado todo el dinero, 그들은 믿지 않았어. pero ellos no creyeron. 하늘의 창을 낸들 Aunque se abran las ventanas del cielo, 사단이 주는 절망을 받아들이더라. ellos aceptaron la desesperación que vino de Satanás. 하나님은 말씀을 통해서 일하셔요. Dios trabaja a través de la palabra. 아멘. Amén. 하나님은 말씀대로 일하셔요. Dios trabaja según la palabra. 하나님은 한 번도 거짓말 하시지 않아요. Dios jamás mintió. 여러분, 하나님은 이 약속을 이루는데 4명의 문둥이를 사용하셨어요. Dios, para cumplir esta palabra, utilizó a 4 leprosos. 저는 이 말씀은 정말 내 영혼에 또 내 삶에 가장 놀라운 말씀이었어요. De verdad, esta palabra para mí fue la palabra más asombrosa para mi vida, para mi corazón también. 여러분, 이 문둥이 4명은 정말 성 밖에서 소망 없이 Estos 4 leprosos estaban sin esperanza alguna fuera del castillo. 죽어가고 있었어요. Se estaban muriendo. 이제 문둥이들이 서로 이야기합니다. Entonces entre ellos se decían, 3절 vamos a ver el versículo 3, dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí? ¿Para que muramos? 자, 물어볼게요. A ver, voy a 여러분, preguntar, 이런 상황이 되면은 si ustedes están en esta situación, 여러분 어떡할래요? ¿qué van a hacer ustedes? 그냥 거기 앉아서 가만히 기다렸다 배고파 죽을래요? Ustedes se van a quedar hasta ahí en ese lugar y van a esperar a morir de hambre, 아니면은 아람진에 가서 창에 찔려 죽을래요? o van a ir al campamento de los sirios y morir por medio de la lanza de los sirios. 구레네 시몬이 구레네 시몬 A ver, Simón de Sirene, ¿qué dice? 어떡할래? ¿Qué va a hacer usted? 창에 찔려서 죽는 게 나을 것 같습니다. 창에 찔려 죽을래요? ¿Quiere morir 화끈하게? entonces? 화끈하게? Que mejor morir de esa manera, de una vez por sí sola, por una lanza. 지금은 아니고요. 한번 나와봐요. A ver, salga un poco adelante. 한번 나와보세요. 아, 구레네 네. 시몬. A ver, salga Simón de Sirene. 그다음에 그 이삭이지? 이삭? 그 누구 옆에? ¿Quién? 이름 뭐예요? ¿Usted cómo se llama? 구레네 옆에. Usted. Sí. 아, 조나탄. 그다음에 그 때레라 마시는 사람. Aquí el que está tomando tereré, pase. 자, 그 옆에도. El que está al lado también. 자, 이 4명의 문둥이가 Aquí estos 4 leprosos, vengan más hacia acá, 서로 이야기해요. están conversando entre ellos. 뭐라고 이야기합니까? ¿Qué están diciendo entre ellos? 자, 우리가 여기서도 죽고 Aunque nos quedemos aquí, vamos a morir. 저기 가도 죽어. Y aunque vayamos allá, vamos a morir. 자, 서로 이야기합니다. A ver, están hablando entre ustedes. A ver, Jonah. ¿Qué vamos a hacer si nos quedamos acá? Vamos a morir. ¿Ustedes qué piensan? Mejor vamos. Nos vamos. Vamos.
가는 게 나을 것 같다. 자, 이제 이 문둥이들이 마음이 합해졌어요. Ahora el corazón de estos leprosos se unieron, 길이 없으니까. ya que no hay otro camino. 여긴 죽음이니까. Porque si se quedan aquí van a morir. 결론은 Finalmente, como conclusión, 죽어. van a morir. 배가 고파서 천천히 죽어. Al final, despacito van a morir de hambre. 그러니까 저쪽 가가지고 Entonces, yendo allá, 길이 없으니까. ya que no tiene otro camino, no hay. 가자. Vamos 이 entonces. 마음을 누가 줬어요? ¿Quién le dio este corazón? 하나님이 주셨어요. Dios le dio ese corazón. 왜? ¿Por qué? 1절 말씀을 이루시려고 Para poder cumplir el versículo 1. 4명의 문둥이를 쓰신 거예요. Utilizó a estos 4 leprosos. 이들의 마음에 두려움이 올라오고 En el corazón de ellos se levantó el miedo. 이들의 마음 안에는 우린 죽을 수도 있어. En el corazón de ellos había ese pensamiento, a lo mejor vamos a morir. 자, 여기 4절에 뭐라고 되어 있습니까? Aquí en el versículo 4 que dice, 읽어볼래요. si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si ellos nos dieren la muerte, moriremos. 자, 이제 문둥이 4명이 갑니다. A ver, ahora van los 4 leprosos. 자, 배가 고파가지고 천천히. Tienen mucha hambre y van muy despacio. 자, 이래 갑니다. Ahora van. 어떤 마음입니까? ¿Qué corazón tendrán ellos? 두려움, Miedo. hambre, 배고픕니다. 배고파요. Sí, tienen hambre. Sí, mucha hambre, mucha 아, hambre. 배가 굉장히 고픕니다. Mucha hambre, mucho dolor. 아픕니다. Demasiada hambre. 너무 배가 고픕니다. 자, 이 4명의 마음이 어떤 마음이에요? Entonces, el corazón de estos 4, ¿cómo es? 소망이 없어요. No tienen esperanza. 그렇지요? ¿Es así? 절망이에요. Están desesperados. 근데 이들은 어딘가로 이끌려가고 Pero 있어요. por algún lugar están siendo guiados, arrastrados. 하나님이 이들에게 준 마음이 있어요. Hay un corazón que Dios le dio a ellos. 어떤 마음입니까? ¿Qué corazón es? 항복! ¡Nos rendimos! 해봐요. A ver, hagan conmigo. 항복! ¡Nos rendimos! 신앙은 La vida de 항복하는 fe 거예요. es rendirse. 항복! ¡Nos rendimos! Nos rendimos. 왜 항복하지 않는지 압니까? ¿Ustedes saben por qué no se rinden? 아직도 길이 있다고 생각하니까. Porque aún piensa que hay camino. 아직도 힘이 있다고 생각하니까. Aún piensan que tienen fuerza. 나를 지키려고 하니까. Porque aún quiere cuidarse a sí mismo. 항복 안 하는 거예요. Por eso no se rinde. 왜 하나님의 역사를 경험하지 못하는지 압니까? ¿Saben por qué uno no puede experimentar la vida de fe? 신앙은 항복하는 거예요. Porque la vida de fe 하나님, es 나는 못해요. arrepentirse. Dios, yo no puedo. 하나님이 하시면 돼요. Usted si puede, entonces se 나에게는 길이 podrá. 없어요. En mí ya no hay más 나는 camino. 웃을 수 없어요. Yo no puedo sonreír. 하나님이 내게 웃음을 주시지 않으면, Si usted no me permite la sonrisa, no 하나님 나를 puedo. 돕지 않으면, 하나님이 나를 돕지 않으면 Si usted no me ayuda, 나에게는 길이 없어요. en mí ya no tengo más camino. 항복. Me rindo. 따라서 해보세요. ¿Pueden 항복. repetir? Me rindo. 항복하는 거예요. Es rendirse. 신앙은 La vida de fe 항복하는 거예요. es rendirse. 누가 기도합니까? ¿Quién es el que ora? 할 수 없는 사람이 기도하는 거예요. Aquel que no puede hacer nada, 누가 ora. 하나님 앞에 나갑니까? ¿Quién es el que sale delante de Dios y clama? 항복하는 사람이 Aquel 나가는 que 거예요. se rinde. 자, 근데 이들의 마음에 En el corazón de ellos 두려워요. tiene miedo. 두려워 안 두려워? ¿Tiene miedo o no? sí tienen miedo, 두려워요. Tiene 자, 이 miedo. 마음에 조나탄 마음에 어떤 마음이 있어요? ¿Qué corazón tiene Jonathan? Con mucho miedo estamos. 왜 두려워합니까? ¿Por qué tiene miedo? 죽을 거니까요. 왜 죽는다고 생각합니까? ¿Por qué piensa que va a morir? 아람 군대가 있다고 생각하니까. Porque piensa que está los sirios. 가면서 이야기합니다.
Pero caminando entre ellos dicen, hablan. 우리 내버려 둘까? Ah, ¿será que nos dejarán vivir? 말해. Diga. Si nos diere la vida, vamos a vivir. Y si nos dieren la muerte, vamos a morir. Lo que sea que pase, así pasará. Que pase lo que pase. 자, 이들의 마음에는 뭘로 가득 차 있습니까? Entonces, en el corazón de ellos, ¿de qué está lleno? 왜 두렵습니까? ¿Por qué tienen temor? 왜 이들의 마음 안에 두려움이 있습니까? ¿Por qué en el corazón de ellos hay temor? 생각 때문이에요. Por el pensamiento. 어떤 생각? ¿Qué pensamiento? 군인들이 우리를 죽일 수도 있어. A lo mejor los sirios nos pueden matar. 그래서 갑니다 이제. Entonces ahora van, 자 이제 갑니다. ahora van, 자 천천히 이렇게. despacito. 자 이들 넘어지기도 하고. Ah, y ahí algo, se caen, se 그리고 caen, 힘없이 se 걸어갑니다. caen y Ajá. caminan despacio. 여기까지 왔는데 Vinieron hasta aquí, 여기까지 왔어요. 여기까지. vinieron hasta aquí. 자 왔어요. Vinieron 와서 보니까 y miraron. 자 6절. Ahora el versículo 6. 자 여기 한번 6절 같이 한번 A 읽어보겠습니다. ver, vamos a leer todos, 5절. el versículo 5. Vamos a leer todos 자 juntos. 같이 한번 읽습니다. Vamos a leer todos juntos en voz alta. 시작. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había... 아 6절만 아니 5절만 5절만. 5절. 5절 다 읽었습니다. 자 가보니까 Dice que fueron al campamento de los sirios. 있어요 없어요? ¿Estaban allí alguien o no? 그러면 왜 없어요? ¿Por qué no estaba nadie allí? 있어 없어? ¿Hay alguien o no? No está nadie. 아무도 없습니다. 아무도 없는데 이래? Pero no está nadie y se quedaron así. 아무도 없어. No hay nadie. Vamos a comer. Vamos a comer. Ah, 고레네시모는 먹는 것밖에 먼저 생각 안 해. sí, 자 이들이 뭘 발견했어요? ¿qué es lo que descubrieron ellos? 첫 번째 Primero, 뭘 발견했어요? ¿qué descubrieron? 없어. No hay, no 다 está. 도망갔어. Todos se fueron. 우리 있는 줄 알았어. Nosotros pensábamos que ellos estaban, pero 하나님이 다 쫓아냈어. no hay nadie. Dios ya los echó a todos. 아멘. Amén. 와 보니까 Llegaron allí. 있어요 없어요? ¿Estaban o no estaban? 저기 있을 때는 Cuando estaban allá, 있다고 생각했어요. pensaron que estaban. 와 보니까 Pero cuando llegaron aquí, ¿está alguien o no? No está nadie. 아무도 없습니다. Vamos a comer asado. 아무도 없는 거라. No había nadie. 나는요 Yo 있는 줄 알았어요. pensé que había. 저는 복음을 듣기 전에 Yo, antes de escuchar 난 el 항상 죄가 evangelio, 있다고 생각했어요. yo siempre pensaba que tenía pecado. 늘 두려웠어요. Siempre tenía temor. 어느 날 내가 이 복음을 듣고 나서 Un día, cuando yo escuché el evangelio, 내가 없다는 걸 발견했어요. yo descubrí que no lo tengo. 아 죄가 없구나. Ah, no tengo más pecado. 이미 예수님이 내 죄, 과거, 현재, 미래 모든 죄를 사해 놓으셨구나. Ah, ya. Jesús, Dios, ya limpió todo mi pecado del pasado, presente y futuro. 나는 복음 듣기 전에는 Yo, antes de escuchar el evangelio, 있다고 생각했어. pensaba que lo tenía. 근데 듣고 보니까 복음을 Pero 듣고 보니까 después de haber escuchado el evangelio, 나는 더 이상 죄인이 아니었어. yo ya no era más pecador. 의인이었어요. Era justo. 아멘. Amén. 누가 속인 거예요? ¿Quién me engañó? 사단이 속인 거예요. Satanás. 있어. Ay, 아직도 있어. aún 너 tienes. 죄 있어. Tú tienes pecado. 누가 속인 겁니까? ¿Quién me engañó? 사탄이 속인 거예요. Satanás. 이미 하나님은 Ya Dios 다 쫓아냈어요. ya había sacado a todos. 그리고 물어봤어요. Y preguntó, 여자여, mujer, 너를 고소한 적 어디 있느냐? ¿dónde están los que te acusaban? 이 여자는 있는
줄 알았어요. Ella pensaba que había, 분명히 있었어요. porque estaban. 돌을 들고 있었어요. Estaban con piedra para 이 여자는 apedrearla, 돌로 쳐 죽이려고 했어요. para matarla. 그리고 여자는 고개를 듭니다. Luego ella alzó su cabeza, 보니까 miró, 없어. no había nadie, 없어. no había nadie. 주여, Señor, 없나이다. no hay nadie, 나도 너를 정죄하지 않는다고 말했어요. ni yo te condeno. 여자는 고개를 들기 전에는 Antes de que ella alzara la cabeza, 전부 다 서기관 바리새인이 돌을 들고 자기를 죽일 거라고 생각해요. ella pensaba que estaban ahí los fariseos y los escribas y las personas alrededor para apedrearla. 너를 고소한 자가 어디 있느냐? ¿Dónde están los que te acusaban? 그 대답하기에 고개를 들었어. Para poder responder a esa pregunta, levantó la cabeza. 여자와 예수에는 아무도 없어. Aparte de la mujer y el Señor Jesús, no había nadie. 누가 쫓아냈습니까? ¿Quién los echó a todos? 예수님이. Jesús. 아멘. Amén. 주여, Señor, 없나이다. no hay 그게 nadie. 뭐예요? ¿Qué es eso? 보아스 노바스. Las buenas nuevas. La buena nueva. Las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Las buenas nuevas. 이제 어떻게 해야 돼? Y entonces, 이제 어떻게 해야 돼? ¿y ahora qué hay que hacer 이제 계속 entonces? 먹어? ¿Hay que seguir comiendo? 계속 먹고 Hay que comer, 감추고. esconder. 다른 사람한테 이야기해야 됩니다. 잠깐만 있어요. A ver, un momento. 자, 여기 보겠습니다. 8절 Versículo 8 읽어봐요. dice: Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. 9절 여기 앞에 띄워주세요. A ver, versículo 9. 같이 읽겠습니다. Vamos a leer todos juntos el versículo 9. 문둥이들도 Luego se dijo, 여기 문둥이들도 a ver, los leprosos también lean. 자, 읽어봐요. 네 명. A ver, los cuatro también van a leer en voz alta. 큰 소리로. En voz alta, bien fuerte. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la buena en casa del rey. Buenas nuevas. 이들에게 뭐가 있습니까? ¿Qué es lo que tienen ellos? 부에나스 노. Buenas- 부에나스 노에바가 뭡니까? ¿Qué es las buenas nuevas? 없어. No hay. 나와. Salgan. 다 나와. Todos 여기 salgan. 양식이 있어. Aquí hay 다 alimento. 나와. Salgan todos. 자, 이 사람들에게 뭐가 있습니까? ¿Qué es lo que tienen ellos? 부에나스 노바. Las buenas 그 여러분들은 nuevas. 다 어디 있습니까? ¿Y ustedes en dónde están? 사마리아 성 안에. Dentro de Samaria. 그럼 이들은 거기에 마음에 그들을 다 복음을 전해서 나오게 하는 거. Y hace que ellos vayan y que todos salgan del muro de Samaria. 여러분 이 사람들은 8절에 있었어요. Ellos estaban en el versículo 8. 먹고 Comieron, 마시고 tomaron, 감추고. escondieron. 자, 뭐라고요? ¿Qué hizo usted? Comieron. Bebieron. Escondieron. Llevamos la ropa. 이 8절에 있었어요. Estaban en el versículo 8. 갑자기 어떤 마음이 올랐습니까? Pero de repente se levantó un corazón. 우리가 악하다. No estamos haciendo bien. 우리에게는 기쁜 소식이 있는데 Nosotros sabemos, tenemos las buenas nuevas. 내일 아침까지 기다리면 하나님 우리에게 벌을 내리실 Si 거야. es que nos quedamos aquí hasta el amanecer, Dios nos va a maldecir. ¿Qué dijo? Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Mejor, mejor demos las buenas nuevas a toda la gente. Para que también todos puedan recibir las buenas nuevas. Compartir las buenas nuevas a todos. compartir. Entonces vayan y compartan.
우리에겐 뭐가 있습니까? En nosotros, ¿qué tenemos? Buenas nuevas. Las buenas nuevas. 저 세상 사람들은 어떻게 생각합니까? Entonces, ¿qué piensan las personas del mundo? 아직 있어. Aún hay. 나가면 안 돼. No podemos salir todavía. 그런데 네 명은 뭐 외치기 Pero 시작했어요. estos cuatro que dicen, 없어. no, no hay 다 nadie. 와. Todos pueden venir. 여러분 저는 예배당을 공사하면서 Yo, realizando la construcción del auditorio, 100만 헤알의 벌금을 두들겨 맞았어요. yo recibí una multa de $200,000. 너무 마음이 무거웠어요. Mi corazón se sentía muy, muy pesado. 우리가 예배당을 수리하면서 Nosotros arreglando, haciendo la remodelación del auditorio, 이 벌금을 해결할 수가 없었어요. yo no podía cómo resolver este problema de la multa. 20만 불이에요. $200,000. 벌금이. Multa. 시청이 우리에게 이걸 보냈어요. La municipalidad nos envió esto. 벌금 100만 헤알이라고 보냈어요. La multa de $1,000,000. 예, 상파울루 시청에서 우리에게 100만 Esto, 헤알. esto es lo que nos pidió la municipalidad de São Paulo, la multa. 그래서 베레아돌 그분이 우리를 도와주려고 우리 교회를 찾아오기도 하고 Y entonces una persona vino para ayudarnos para la remodelación. 근데 해결이 되지 않았어요. Había una persona que nos quería ayudar, pero no pudo. 2019 En el año 2019, 11월 달에 en el mes de octubre, 사면령이 내려버렸어요. y salió, diríamos, la liquidación de la multa. La amnistía de la multa. 그래서 물가가 어떻게 됐습니까? ¿Y qué pasó con la multa? 제로. Cero. 주로 제로. Cero. 우린 이걸 언제 알게 됐는지 압니까? ¿Saben cuándo nosotros nos dimos cuenta de esto? 2022년 En el año 2022. 7월. En julio. 2019년 En el año 2019. 11월 달에 En el mes de noviembre. 사면령이 내리면서 Por la amnistía se canceló toda la deuda. 법이 바뀌면서 Por el cambio de ley 벌금이 없어져 버렸어요. se liquidó la multa. 아무도 우리에게 이걸 알려주지. Pero nadie nos avisó. 팬데믹 기간이었어요. Porque era tiempo de pandemia. 코로나 바이러스 때문에. Y por la corona, ¿se acuerdan? 그럼 우리는 몇 년 뒤에 알게 됐어요. Nosotros cuando nos dimos cuenta, cuando supimos, 2022년. en el año 2022, 2019년 en el año 2019, 11월 en el mes de octubre, a noviembre, 벌써 사면령이 내렸는데. ya por la amnistía ya se había liquidado, ya se canceló todo, la multa. 2020년, En el año 2020, 2021년, en el año 2021, 2022년 en el año 2022, 10월 en el mes de julio, 거의 3년 동안 durante 3 años, 우린 고통했어요. nosotros sufrimos. 벌써 없어졌는데 Ya no había más multa, 누가 우리에게 아누nciar 안 해준 거예요? pero nadie nos anunció esa noticia. 우리가 엘리베이터를 놓는데 Nosotros colocamos el elevador. 거기에 히카루드라는 엔지니어가 있었어요. Había un ingeniero llamado Ricardo. 우리가 벌금 있다는 이야기를 하니까 Y nosotros le contamos a él que nosotros teníamos una multa que pagar. 목사님 내 친구가 시청에 있습니다. Él me dijo, pastor, yo tengo un amigo que trabaja en la municipalidad. 내가 아날리자 해보겠습니다. Yo voy a analizar y voy a investigar. 그리고 시간이 좀 지났어요. Y pasó un tiempo. 어느 날 내게 메시지를 보냈어요. Un día él me envió un mensaje. Pastor, Pastor, boas novas. es buenas nuevas. 100만 헤알이 $1,000,000 다 없어져 버렸어요. se liquidó. 3년 전에 Hace 3 años, se había liquidado hace 3 años atrás. 이제 와서 우리가 그거를 듣게 된 Pero 거예요. ahora recién nos dimos cuenta. 지금 우리 예배당이 너무너무 예쁜 예배당으로 Ahora tenemos un auditorio muy, muy hermoso. 아멘. Amén.
하나님은 거짓말쟁이가 아니에요. Dios no miente. 우리에게는 보아스 노바스가 있어요. En nosotros tenemos las buenas nuevas. 정말 많은 사람이 이 복음을 듣지 못해서 De verdad, muchas personas por no haber escuchado este 이미 evangelio, 우리 죄가 흰눈같이 깨끗이 씻어졌는데 nuestros pecados ya fueron lavados tan blanco como la nieve. 한 번도 이 복음을 들어본 적이 없기 Pero 때문에 como nunca escucharon estas buenas nuevas, 아직도 죄인이에요. aún siguen siendo pecadores. 아직도 정죄를 당하고 있는 Aún siguen condenándose. 우리에게는 복음이 있어요. Pero en nosotros tenemos el evangelio. 다시는 너의 죄와 불법을 기억하지 않을 거야. Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. 아멘. Amén. 여러분 이 복음을 전하십시오. Y compartan este evangelio. 그러면 여러분도 행복해지고 Entonces ustedes serán felices 이 복음을 듣는 모든 사람들이 죄에서 구원을 받아 행복하게 될 y 겁니다. todos aquellos que escuchen este evangelio también van a ser felices. 여러분 3일 동안 여러분과 함께 할 수 있어서 너무 행복했습니다. Yo pasé un tiempo pero muy feliz durante estos 3 días. 하나님의 축복이 여러분과 함께 하시게 되길 바랍니다. Espero que sobreabunde la bendición de Dios en todos ustedes. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 하나님은 약속을 이루기 위하여 형편없는 문둥이 4명을 사용하셨습니다. Señor, usted para poder cumplir su promesa ha utilizado a los 4 leprosos. 소망 없고 정말 세상에 버림받은 저희들을 구원하시고 Usted tuvo misericordia de nosotros y nos salvó que a nosotros que estábamos perdidos en el mundo. 그리고 우리 모든 가족들을 구원으로 이끌어 Y 주셨습니다. también nos ha guiado toda nuestra familia. 아직도 많은 사람들이 사마리아 성 안에 갇혀서 정말 두려워 나오지 못하는 수많은 율법 가운데 매인 사람들이 많습니다. Aún muchas personas están encerrados en Samaria, atados a la ley. 우리 형제자매들을 통하여 이 아름다운 소식을 전하게 하시고 Que a través de estos hermanos se pueda anunciar este evangelio tan maravilloso. 복음 전하는 자들이 복음으로 말미암아 살리라 하신 것처럼 Y como usted ha dicho que aquel que predica el evangelio vivirá, 하나님 우리 모두를 주님 복음으로 충만케 해 주실 줄 믿습니다. estoy seguro que usted hará que todos nosotros, Señor, vamos a 우리를 anunciar 구원해 el 주신 evangelio 주님 앞에 영광을 fuertemente 돌립니다. y glorificamos, Señor, su nombre porque usted nos ha salvado. 예수님의 이름으로 감사하며 Y 기도하였습니다. te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 감사합니다. Muchas gracias. Me sorprendí por la actuación de nuestros hermanos. Creo que tenemos que formar un equipo de teatro, ¿sí? Muy pronto va a haber un teatro muy hermoso a través de nuestros hermanos preciosos. Un aplauso más para el expositor, pastor. Sin duda que Dios nos envió su siervo en este momento tan importante para levantar y animar a los hermanos de Paraguay. Y así vamos a seguir compartiendo el Evangelio para que todo el mundo oiga esta verdad. Y muchas gracias por su participación, sobre todo a los hermanos que vinieron de lejos desde el interior para participar al seminario bíblico. Y espero que hayan pasado bien en este seminario bíblico, que tengan feliz retorno y seguro también. Y en esta noche vamos a tener última reunión del segundo tiempo y comunión personal. Yo les pido a los que vienen por primera vez o a todos los que tengan alguna pregunta o duda de la vida de fe de cada uno, no se retiren así nomás con duda o con alguna oscuridad, con algunos pensamientos todavía. Aquí tenemos muchos pastores y pastoras también
pueden tener comunión personal para quitar la duda o cualquier pregunta u oscuridad también. En el segundo tiempo, todos los hermanos adultos con el pastor Ramón Fernández, como anoche en la misma ubicación, vamos a tener una reunión grupal y las hermanas adultas con la pastora del expositor pastor en el mismo lugar como anoche tendrá la reunión. Los jóvenes con el misionero Yang, los adolescentes con el pastor Hugo como anoche. Esta reunión de segundo tiempo es para que ustedes puedan tener comunión personal más libremente, ¿sí? Por eso tienen que aprovechar. No se retiren así nomás, sino y pueden tener comunión personal libremente. Muchas gracias.